Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre un tema central, la práctica docente y cómo se forman quienes enseñan. Un tema clave, sin duda. Tenemos entre manos unos textos muy interesantes, reflexiones de Karina Cabo y Liliana Sanjurjo, que nos invitan a ir más allá de las ideas quizás un poco simplificadas sobre qué es enseñar y cómo se aprende a hacerlo. Exacto. Nuestra idea hoy es meternos a fondo con esto, desarmar un poco estas ideas, tratar de entender qué sería una buena enseñanza y cómo podemos pensar un desarrollo profesional docente que funcione en el mundo complejo de hoy, ¿no? Precisamente. Y es fundamental que lo hablemos porque esto tiene un impacto directo en cómo viven en la escuela los estudiantes. Sanjurjo toca un punto muy sensible, ¿viste? Esa apatía, esa desconexión que a veces sienten los chicos. Sí, Como si la escuela fuera por un lado y la vida real por otro. tal cual. Y bueno, eso nos obliga a cuestionar esos modelos que generan esa distancia y a preguntarnos por qué es tan vital entender la enseñanza como una práctica compleja que necesita profesionales que piensen, que reflexionen, que estén bien preparados para generar aprendizajes que de verdad le lleguen a los chicos, que les hagan sentido. Empecemos por ahí entonces, por esa sensación de desconexión que mencionabas citando a Sanjurjo. ¿De dónde viene? Los textos apuntan bastante a modelos de enseñanza, más tradicionales. Ujú. Cabo, por ejemplo, nos recuerda esa imagen histórica, ¿viste?, del docente como un mero técnico. Alguien instrumental que maneja rutinas, que aplica recetas que le dan otros. Claro, un aplicador. Exacto. Y describe esa clase casi como una caricatura. La recitación de memoria, el profesor allá adelante medio autoritario, los alumnos en filas mirando nucas, siguiendo horarios súper estrictos. Es una foto un poco congelada, ¿no? Y una foto que limita muchísimo el aprendizaje, ¿eh? El foco está puesto en repetir, en memorizar, no en entender de verdad. Se anula el pensamiento crítico, la conexión con lo que pasa afuera. Totalmente. Pero, ojo, acá Sanjurjo hace una advertencia interesante. Dice, cuidado con irse al otro extremo como reacción. Critica lo que llama una pedagogía de la espera. La pedagogía de la espera. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, a esa idea de que para no ser tradicional o autoritario, a veces se cayó en un como vaciamiento de contenidos, como si por miedo a imponer no se enseñara nada sustancial. Y claro, tampoco es la solución. Entiendo. Ni la rigidez ni el vale todo. Exacto. Además, la formación tradicional, como también describe Sanjurjo en otro texto, se basaba mucho en esa lógica de primero la teoría, después la práctica. Claro, como si fuera una receta de cocina. Tal cual, ignorando completamente que la práctica docente es un lío. Es viva, es situada, depende del contexto, de esos chicos, de ese día. Está llena de subjetividad, de imprevistos. No es aplicar una fórmula y listo. Se desconoce la complejidad real del aula. Entonces, si ese modelo técnico aplicacionista no va y la reacción opuesta de vaciar tampoco, ¿para dónde vamos? Y aquí es donde se pone, creo, muy interesante la cosa. A ver. Porque Cabo nos trae el concepto de buena enseñanza de Edith Litwin. Y esto, ojo, va mucho más allá de si se cumplieron los objetivos del programa o no. Litwin y también se piensa en Fenstermacher le da una dimensión, ética y epistemológica. La pregunta clave no es solo si la enseñanza fue efectiva, si funcionó, sino si fue buena. ¿Buena en qué sentido? Buena en un sentido profundo. ¿Es valioso lo que se enseña? ¿Es justo? ¿Es defendible moralmente? Ayuda a los alumnos a pensar y actuar éticamente. Y desde lo epistemológico, ¿esto que enseño es algo que vale la pena creer, conocer, entender? El foco se corre hacia la comprensión profunda. O sea, la pregunta sería algo así como, ¿esto que estoy enseñando realmente ayuda a mis alumnos a entender mejor el mundo y entenderse mejor a sí mismos? Exactamente. Esa es la esencia. Y bueno, a partir de ahí surgen algunas herramientas conceptuales para pensar esa buena enseñanza. Una que es fundamental y la mencionan las dos autoras es la transposición didáctica. La transposición. Suena complejo. Puede sonar raro, pero la idea es clave. Es, digamos, el arte de transformar el saber complejo, el conocimiento científico, en algo que se pueda enseñar y aprender en la escuela. Pero, y acá está el punto, sin traicionar su esencia, sin simplificarlo burdamente. Es hacerlo accesible, pero manteniendo el rigor.
Hacerlo enseñable sin perder lo importante. Eso mismo. Después, bueno, la clásica triada didáctica. Esa relación dinámica entre el docente, el alumno y el contenido. Es el corazón de la situación de enseñanza, ¿no? Sí, el triángulo básico. Y algo que me parece crucial, y a veces se nos pasa de largo, es lo que Cabo llama el principio de la no obviedad. ¿La no obviedad? Sí, parece simple, pero es vital. Recordar siempre, como docentes, que lo que para nosotros es obvio, porque lo manejamos, lo estudiamos, para el que está aprendiendo casi nunca lo es. Hay que ponerse en sus zapatos. Fundamental. Qué fácil es olvidarse de eso, ¿eh? Y esto conecta perfecto con algo que Sanjurjo rescata de investigaciones. Dice que los propios alumnos, cuando les preguntas qué valoran de un profe, dicen que explique bien. Claro. O sea, ellos mismos reconocen intuitivamente esa necesidad de que alguien les haga de puente, les ayude a entender. No piden solo que sea divertido, piden comprensión. Por supuesto. Y acá fíjate, es donde las teorías constructivistas del aprendizaje, que Cabo menciona trayendo a Piaget, a Vygotsky, bueno, cobran todo su sentido. Claro, el aprendizaje como construcción. Exacto. Nos recuerdan que conocer no es como sacar una foto de la realidad y guardarla. Es un proceso activo, es construir significado. Y entonces, el docente no puede ser un mero transmisor que llena cabezas vacías. ¿Qué rol cumple entonces? Es un mediador clave. Es quien ayuda a crear eso que Vygotsky llamaba la zona de desarrollo próximo. La famosa ZDP. Esa misma. Ese espacio justo, ¿viste? Donde el alumno, con una ayuda adecuada, una buena explicación, una pregunta que lo haga pensar, un andamiaje, puede lograr algo que solo no podría. Es ayudarlo a dar el siguiente paso. Y en esa misma línea, Ausubel, que lo citan ambas autoras, nos trae el concepto de aprendizaje significativo, ¿no? Es fundamental. La idea central es potentísima. Para que algo se aprenda de verdad, para que quede, para que sirva, tiene que poder conectarse, pero conectarse de forma sustancial, con sentido, no de cualquier manera, con lo que el alumno ya sabe. Que no sea algo aislado, que se enganche con lo que ya tiene en la cabeza. Exacto. Tiene que encajar y al mismo tiempo modificar un poco esa red de conocimientos que ya tenía. Eso es lo que lo diferencia totalmente del aprendizaje mecánico, de repetir de memoria algo que al día siguiente te olvidaste porque no se conectó con nada. ¿Podríamos decir que el aprendizaje significativo es el que de alguna manera te cambia un poco por dentro porque reorganiza lo que ya sabías? Muy buena forma de ponerlo. Y Ausubel dice que para que esto pase se necesitan algunas condiciones. ¿Cuáles serían? Bueno, primero, que el material a aprender tenga una lógica interna, que sea potencialmente significativo. Segundo, que el alumno tenga en su cabeza esas ideas previas, esos anclajes para conectar lo nuevo. Y tercero, muy importante, que el alumno tenga la intención de aprender significativamente, que no busque solo memorizar para zafar del examen. Claro, la disposición a conectar. Y ahí, de nuevo, el laburo del docente es clave para ayudar a que esas conexiones se produzcan. Ad Meili, otro autor que aparece, hasta describe como fases en esta construcción. A ver. Primero dice, construir la nueva relación, ver cómo se vincula lo nuevo con lo viejo, en qué se parece, en qué se diferencia. Después, elaborarla, darle como movilidad a ese conocimiento nuevo, poder usarlo en distintas situaciones, explicarlo con tus palabras. No que quede ahí fijo. Exacto. Luego, la ejercitación. Pero ojo, Ad Meili insiste, la ejercitación viene después de haber comprendido, para consolidar, para automatizar un poco. No puede reemplazar a la comprensión. Qué importante aclaración, porque a veces se abusa del ejercicio repetitivo sin comprensión previa. Tal cual. Y la última fase sería la aplicación. Usar eso que aprendiste para resolver problemas nuevos en contextos distintos. O sea, todo esto apunta a formar gente que pueda pensar y actuar con flexibilidad, usando lo que sabe. Gardner y Perkins, con ese proyecto de enseñanza para la comprensión que menciona Sanjurjo, lo definen un poco así, ¿no? Sí, exacto. Dicen que comprender no solo repetir información, es poder explicarla con tus propias palabras, poder dar ejemplos, encontrar analogías, justificar por qué es así, usar ese conocimiento de forma creativa para enfrentar situaciones nuevas. Formar cabezas que piensen, no solo que acumulen datos. Justamente. Y esto, claro, nos lleva sí o sí a repensar de raíz la figura del docente. Ya no podemos verlo como ese técnico que aplica recetas. Definitivamente no.
Y acá entra con todo Donald Schoen, que lo citan mucho Cabo y Sanjurjo. Schoen trae conceptos que son, yo diría, una revolución para entender cómo funciona la práctica profesional. A ver, contame de Schoen. Bueno, primero habla del conocimiento en la acción. Es ese saber hacer que tenemos incorporado, ¿viste? A veces ni siquiera podemos explicar bien cómo lo hacemos, pero lo hacemos. Como andar en bici o en este caso manejar una situación compleja en el aula. Es el saber práctico implícito. El saber hacer intuitivo, digamos. Algo así. Pero Schoen no se queda ahí, porque eso sería solo describir la habilidad. Lo verdaderamente transformador viene con la reflexión en la acción. Reflexión mientras actúas. Exactamente. Es esa capacidad increíble de pensar mientras estás haciendo algo. Es estar dando la clase, darte cuenta de que algo no está funcionando como esperabas, analizarlo ahí mismo en el momento y ajustar tu estrategia sobre la marcha. Como tener un diálogo interno con la situación mientras está pasando. Tal cual. Es como una conversación silenciosa con el problema. Y después está la reflexión sobre la acción. Ah, ese es después. Claro, es el análisis posterior, ya más tranquilo, con distancia, pensar sobre lo que pasó. ¿Por qué hice lo que hice? ¿Qué pasó como resultado? ¿Qué otra cosa podría haber hecho? ¿Qué aprendo de esto para la próxima vez? Ahí está la clave para que la experiencia no sea solo repetir, sino que se convierta en aprendizaje profesional, ¿no? Totalmente. No alcanza con enseñar muchos años. Hay que pararse a pensar sobre lo que uno hace. Mira, Jackson, otro autor que mencionan, ya diferenciaba esas fases. La preactiva, cuando planificás, y ahí la reflexión es fundamental. La interactiva, el momento del aula, el aquí y ahora, donde quizás prima más la reflexión en la acción. Y la postactiva, cuando evaluás y reflexionas sobre lo que pasó. Claro. Y Jackson decía justamente que la reflexión más profunda, la que de verdad te permite aprender y cambiar, pasa sobre todo antes y fundamentalmente después del encuentro con los alumnos. Sanjurjo también suma a Stenhouse con esa idea potente del docente como investigador en su propia aula. El docente que investiga su práctica. Sí, que experimenta, que prueba cosas, que observa qué pasa, que analiza los resultados y ajusta, no que espera que le digan qué hacer. Si vamos juntando todos estos hilos, estamos definiendo lo que varios autores como Montero o Connelly y Clendenin, que cita Sanjurjo, llaman el conocimiento profesional docente. ¿Y qué sería ese conocimiento? Bueno, no es solamente saber tu materia, biología o historia, por ejemplo. Tampoco es solo saber técnicas didácticas. Es un entramado mucho más complejo. Ajá. Es un cuerpo de saberes teóricos, prácticos, habilidades, pero también creencias, valores, hasta emociones. Todo eso mezclado, que se va construyendo y reconstruyendo a lo largo de toda la carrera. Se nutre de la formación inicial, sí, pero crucialmente de la experiencia reflexionada. O sea, la experiencia por sí sola no alcanza. ¿No? Como insiste Schoen, la práctica real, la de todos los días, está llena de incertidumbre, de cosas que no esperabas, de situaciones únicas que no se repiten, de dilemas, de conflictos de valores. Son problemas que la vieja racionalidad técnica, la del manual de instrucciones, no puede resolver. Claro, porque cada grupo es un mundo, cada alumno, cada momento es distinto. La receta única no existe. Pero entonces, si la reflexión es tan importante, ¿alcanza con que sea una reflexión puramente técnica? O sea, pensar solo si la estrategia que usé funcionó o no. Ahí es donde la perspectiva crítica, que Sanjurjo trae a la conversación, citando a Freire, a Sechner, entre otros, suma una dimensión que es indispensable. ¿Cuál sería? Que la reflexión no puede quedarse solo en lo técnico-instrumental, en el cómo lo hago mejor para lograr este objetivo. Tiene que ser también una reflexión ética y política. Ética y política, ¿en qué sentido? En el sentido de preguntarse por los fines. ¿Para qué estoy enseñando esto? ¿Qué tipo de persona, qué tipo de ciudadano estoy ayudando a formar con mi práctica? Preguntarse por los valores que transmito, muchas veces sin darme cuenta. Por las relaciones de poder que se juegan en el aula y en la escuela. Por los intereses que hay detrás de ciertas decisiones curriculares o institucionales. Es una reflexión sobre el sentido más profundo de la tarea docente. Entiendo. No es solo el cómo, sino también el por qué y el para qué. Exacto. Y para entender por qué, a pesar de todo esto que venimos diciendo, a veces las prácticas son tan difíciles de cambiar, Sanjurjo introduce un concepto sociológico muy fuerte, el hábitus de Bourdieu.
El hábitus. Sí, es clave. ¿Podrías explicarlo un poco? Suena importante. Sí. El hábito, según Bourdieu, son como esas estructuras mentales, esos esquemas que tenemos para percibir el mundo, para pensar y para actuar. Y lo crucial es que los hemos internalizado muy profundamente a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo se internalizan? Principalmente a través de nuestra propia experiencia como alumnos, lo que Sanjurjo y otros llaman la biografía escolar. Eso nos marca a fuego. Y después, en la socialización profesional, cuando empezamos a trabajar y aprendemos cómo se hacen las cosas acá, las reglas no escritas de la institución. O sea, lo que mamamos de chicos y lo que aprendemos en el trabajo. Exacto. Y estos esquemas, este hábitus, guía nuestra práctica de forma casi automática, muchas veces sin que nos demos cuenta. Actuamos como se supone, como siempre se hizo, sin cuestionarlo. Por eso es tan difícil cambiar. No alcanza con leer una teoría nueva si el hábitus te sigue tirando para el otro lado. Entiendo. Es como un piloto automático basado en nuestra historia. Pero entonces, si ese hábitus es tan poderoso, tan metido adentro y tan inconsciente, ¿qué tan realista es esperar que los docentes cambien de verdad solo con ir a un curso donde les hablan de la importancia de reflexionar? ¿Cómo se hace para ir más allá del discurso? Es la pregunta del millón, ¿no? Y la respuesta que se desprende de estos textos es que, justamente por eso, porque el hábitus es tan fuerte, la reflexión no puede ser un ejercicio solitario, ni superficial, ni hacerse una vez cada tanto. ¿Cómo tiene que ser entonces? Tiene que ser profunda, tiene que ser constante y algo que Sanjurjo recalca mucho, tiene que ser socializada. Socializada, compartida con otros. Exactamente. Compartirla con colegas, discutir casos juntos, analizar prácticas de otros y propias, recibir otras miradas. Todo eso ayuda a poner la propia experiencia como en perspectiva, a verla desde afuera, a descubrir cosas que uno solo no ve. Ayuda a desnaturalizar esos hábitos que tenemos tan metidos adentro. La reflexión compartida tiene una potencia transformadora mucho mayor que la individual. Ok, queda claro. Entonces, si la meta es formar y acompañar a este tipo de profesional reflexivo, crítico, que pueda manejar la complejidad y superar esos automatismos del hábitus, ¿cómo se piensa la formación? Los textos hablan de la formación como un trayecto, ¿no? Como un camino largo. Sí, Sanjurjo cita a Davini en eso. No es algo que empieza y termina con la carrera inicial. Identifican como varios componentes clave en ese trayecto. ¿Cuáles serían? Bueno, primero, la ya mencionada biografía escolar, esas marcas profundísimas de nuestros años como alumnos. Después, claro, la formación inicial, la carrera, el profesorado. Luego, la socialización profesional. Cómo aprendemos a ser docentes en la escuela misma, en el día a día, con sus culturas particulares. Y finalmente, el desarrollo profesional continuo, la formación permanente. Y acá viene un dato que, como decías, siempre impacta. Tanto Cabot como Sanjurjo sugieren que la biografía escolar y la socialización en el trabajo suele empezar más en cómo terminamos enseñando que la formación inicial teórica. Es fuerte, ¿no? O sea, ¿tendemos a enseñar más como nos enseñaron? ¿O cómo vemos que enseñan nuestros colegas? Que como nos dijeron en el profesorado que había que enseñar. A veces incluso en contra de lo que aprendimos teóricamente. Es un llamado de atención enorme sobre el poder de esas experiencias vividas. Y por eso entiendo ahora mejor, Cabot insiste tanto en el valor de la narrativa en la formación. Claro. Contar las propias historias, como alumno, como docente que empieza, escribirlas, analizarlas con otros. Eso permite tomar distancia, ¿viste? Objetivarlas, entender qué creencias, qué emociones hay detrás, y así quizás empezar a poder cambiarlas. Y Sanjurjo, en línea con esto, habla de los dispositivos para la formación. Exacto. Los dispositivos, que no son solo los contenidos que se dan en un curso, sino las estructuras, las actividades que se diseñan a propósito para provocar y sostener esa reflexión profunda y conectada con la práctica real. ¿Podrías dar algunos ejemplos de esos dispositivos? Sí, Sanjurjo menciona varios. El análisis de casos reales o simulados, llevar diarios de clase reflexivos, los talleres de escritura autobiográfica sobre la propia historia escolar o docente, la observación de clases entre colegas seguida de análisis conjunto. Son como espacios y herramientas para poner a trabajar el pensamiento sobre lo que hacemos. O sea, no solo hablar de reflexión, sino crear las condiciones para que ocurra. Justamente.
Y ya metiéndonos en la práctica misma, en el aula, Sanjurjo también describe lo que llama formas básicas de enseñar. Y es interesante cómo las presenta. ¿Por qué? Porque no las pone como métodos cerrados, como recetas universales, el método narrativo, el método explicativo. Las presenta más bien como herramientas flexibles, como recursos que el docente tiene en su caja y que combina, que orquesta, según la situación. Más como ingredientes que como platos terminados. Exacto. Muy buena analogía. Menciona, por ejemplo, la narración. Contar historias, con todo su poder para atrapar, para conectar emocionalmente, para dar sentido. Sí, cómo nos gustan las historias. La explicación, que es fundamental para aclarar relaciones entre conceptos, para hacer visible lo complejo. El diálogo, pero entendido como una construcción donde todos aportan y se modifica el pensamiento, no como una simple charla. Un diálogo genuino. El interrogatorio didáctico, el arte de hacer buenas preguntas, preguntas que abran el pensamiento, que inviten a explorar, no solo a ver si saben la respuesta correcta. Preguntas para pensar, no solo para responder. Exacto. El uso de ejemplos, de metáforas, de analogías, herramientas poderosísimas para construir puentes entre lo que ya saben y lo nuevo. Y las apoyaturas visuales, desde un buen esquema en el pizarrón hasta el uso crítico y pensado de recursos tecnológicos. O sea, un abanico de recursos. Un abanico, sí. Y el punto clave es que el docente no las usa aisladas, sino que las combina de manera creativa, pero también rigurosa. Edelstein habla de la enseñanza como una construcción metodológica, que siempre es única, singular, adaptada a ese grupo, a ese contenido, a ese momento. Y Sanjurjo usa una metáfora linda, habla de la arquitectura de la clase. Esa misma, como si cada docente diseñara su clase, su propuesta, articulando estas formas básicas de una manera particular, tomando decisiones con fundamento, pensando en sus alumnos, en lo que quiere enseñar, en sus propósitos. Profesión requiere gente con autonomía para tomar decisiones complejas y poder justificarlas, con un fuerte compromiso ético y político con lo que hacen. No son simples empleados que ejecutan órdenes o currículum, y con una disposición a seguir aprendiendo y reflexionando siempre, durante toda su vida profesional. Se trata de formar y de sostener a un profesional que sea un intelectual, ¿no? Un intelectual crítico, creativo, no un simple operario que aplica técnicas. Entonces, si hacemos un repaso de este recorrido que hicimos, pasamos de una visión bastante chata de la enseñanza, ¿no? Como mera transmisión o aplicación de técnicas. Para una comprensión mucho más rica, más compleja, también más exigente, hay que decirlo. Vemos la enseñanza ahora como una práctica profesional situada, que ocurre en contextos específicos, profundamente reflexiva y sobre todo muy humana. ¿Sí? Una práctica que pide no solo saber la materia, sino saber cómo transformarla para que otros la entiendan de verdad, en profundidad, que pide saber reflexionar sobre lo que uno mismo hace para poder mejorar siempre, y que pide saber moverse en la incertidumbre del aula, con criterio, con creatividad y con un compromiso ético fuerte. Totalmente. Queda clarísimo, me parece, que la formación inicial y el desarrollo profesional continuo no son un agregado, no son un lujo, son una necesidad vital si queremos una educación de calidad. Sin duda. Y para dejar una idea ahí picando, para seguir pensando, los textos que estuvimos charlando hoy remarcan muchísimo, con mucha insistencia, el poder enorme que tienen la biografía escolar y el hábitus que internalizamos en cómo terminamos enseñando muchas veces sin darnos cuenta. Sí, esa influencia tan fuerte del pasado y de lo automático. Exacto. Entonces, si esas experiencias pasadas y esos esquemas automáticos son tan potentes y tan resistentes al cambio, esto nos deja una pregunta fundamental, ¿no? Tanto para las instituciones que forman docentes, como para cada uno de nosotros como educadores. ¿Cuál sería esa pregunta? Sería algo así como, ¿qué estrategias concretas, qué dispositivos sostenidos en el tiempo, qué prácticas conscientes podemos implementar para ir más allá de solo hablar de la importancia de la reflexión y realmente generar, catalizar un análisis crítico profundo y compartido de esas marcas del pasado y de esos hábitos que tenemos tan arraigados? ¿Cómo hacemos para que ese análisis lleve a transformaciones genuinas y duraderas en lo que hacemos todos los días en el aula? Una pregunta clave para seguir reflexionando. Hasta la próxima.